Hola Tito, ¿cómo estás? Buen día, Eduardo, ¿qué tal? Bueno, el tema es la presidencia de la Rúa, Tito, ¿no? Ver y la carrera política de este hombre, que era un dirigente importante, con un perfil especial, apocado, sin demasiado carisma, pero medía muy bien en las encuestas, tenía una altísima consideración y llegó a ser presidente ganando con facilidad la elección, ¿no? Es así, Eduardo, es así. Hemos leído y escuchado mucho lo que se dijo en estas últimas horas, los análisis, y me quedo con quienes opinan que lamentablemente va a quedar la impresión negativa sobre la figura de Fernando de la Rúa, de su paso por la presidencia, de esa presidencia efímera, interrumpida, por sobre todos los otros méritos, que los tuvo y muchos, porque fue un protagonista de toda una época que va más allá del 83, porque su presencia, su desempeño político viene de mucho antes. Recordemos, Eduardo, que en el 73, 1973, Balbín de la Rúa, de la dictadura de la Revolución Argentina, obtuvo un resonante triunfo en la Ciudad de Buenos Aires como candidato a senador, ¿te acuerdas? Sí, claro, muchísimo. Y con Perón vivo, con un Perón, digamos, en plena actividad política, que bancó entonces a Marcelo Sánchez Orondo, y sin embargo un joven de la Rúa... Eso te iba a preguntar, lo de Sánchez Orondo. Un joven de la Rúa gana, y a partir de ahí una carrera política exitosa que, como bien decías, obtuvo resonantes triunfos. En realidad creo, si mal no recuerdo, que nunca perdió una elección de la Rúa, de las que se presentó. Porque después del 83 ganó elecciones en la Ciudad de Buenos Aires repetidamente, como senador nacional, como diputado nacional, como jefe de gobierno de la provincia, de la Ciudad de Buenos Aires. Él inauguró la saga, digamos, de los jefes de gobierno después de la reforma constitucional. Y bueno, después vino esa fallida presidencia, ¿no? Y claro, como decías vos, nos quedamos con una mala imagen, la imagen del helicóptero, ¿no? Cuando se fue de la Casa Rosada. La imagen del fracaso, del peor momento de la democracia recuperada en 1983, porque ese diciembre de 2001... bueno, fue terrible desde el punto de vista de la situación social, del pico de violencia, del que se vayan todos, o sea, un repudio, digamos, a las instituciones, al Estado de Derecho. Y bueno, le tocó ese momento, no casual porque en la política, Eduardo, muchas veces lo hemos hablado, no hay casualidades. Obviamente las circunstancias llevaron a ese desenlace, porque políticamente se quedó sin sustento, quedó, como se dice vulgarmente, colgado del pincel, ¿no? Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Joel Albarrán te saluda. Viéndolo a la distancia y si podés llegar a hacer un análisis al respecto, ¿cuántos fueron errores del gobierno de la Rúa y cuánto fue la pesada herencia, para usar un término actual? ¿Qué país recibía de la Rúa? Sí, Joel, hola Joel, sí, las dos cosas. La pesada herencia era brava porque tenía que resolver el problema de una convertibilidad agotada. Esa convertibilidad del 1 a 1, de la etapa del menemismo, no daba para más, había que buscar una solución. No lo ayudaron los ministros de Economía que tuvo, porque la saga de Machinea, de López Murphy y finalmente de Cavallo no le dieron resultado en el aspecto económico, que era un momento muy crucial, de mucha demanda social, y la política le soltó la mano. Pero recordemos rápidamente, Joel, que él llega como candidato de la Alianza, o sea, un arreglo político con el Frepaso, que rápidamente se desmantela cuando Carlos Chacho Álvarez renuncia a la vicepresidencia y deja flojo de papeles a ese gobierno. Y después el distanciamiento de Raúl Alfonsín. También tengamos en cuenta que Alfonsín
en fin, no compartió la visión de la Rúa ni bancó políticamente, por cuanto lo de Cavallo creo que fue la gota que rebasó el vaso de la paciencia de Raúl Alfonsín, y prefirió, digamos, después ese gobierno compartido con Eduardo Duhalde. Lo que trato de decir, no estoy repartiendo responsabilidad, estoy diciendo es que de la Rúa se fue quedando aislado políticamente, se fue quedando sin sustento político de su propio partido y de la alianza que integraba. Claro, y lo que se ve es lo que vos recién remarcás, Tito, la soledad en la que quedó, porque careció de respaldo internacional y de respaldo interno. Hay que hablar bien de lo de Chacho Álvarez, de la renuncia de Chacho Álvarez por la llamada ley Banelco, si mal no recuerdo. Claro, Chacho, cuando se produce el escándalo de la famosa Banelco, por el asunto de las coimas en el Senado, para sacar precisamente la reforma laboral, da ese paso al costado que sigue siendo polémico, esa renuncia que, muchos creen que fue inoportuna, porque lo dejó muy herido de muerte a ese gobierno al restarle el sustento de lo que lo había llevado le había permitido ganar las elecciones, porque recordemos que de la Rúa gana también aupado por el prestigio, por en ese momento la popularidad del Frepaso, de las figuras que venían, digamos, ocupando el espacio después del menemismo, desplazando a otros partidos, inclusive al propio radicalismo, del rol más opositor, más claramente opositor de cara a la sociedad. Sin embargo, todo eso se vino abajo. Se cayó y de la Rúa quedó, como bien dices, encerrado en un círculo muy pequeño. Yo me acuerdo de que su núcleo íntimo se reducía a Rodríguez Giavarini, a Cristian Colombo, que era el jefe de gabinete, al famoso grupo Sushi, ¿te acordás? Encabezado por sus hijos. Y no alcanzaba, eso era muy poco para pilotear una tormenta, porque realmente la del 2000-2001 fue una tormenta, no solo en la Argentina, el mundo, había graves problemas, había tenía un publicista con mucha injerencia que después trabajó con De la Sota. ¿Cómo se llamaba? ¿Te acordás? No. Ya lo vamos a buscar. Un publicista que contrató De la Sota, que era uno de los fundadores del grupo Sushi junto con Antonio de la Rúa. Pero había ahí un grupito... Claro, que le daban letra, digamos, de un tanto, digamos, sin sustento en la crisis, en la realidad. Acordate también, Eduardo, de la campaña, ¿no? Sí, claro. Aquella famosa campaña de la Rúa, de dicen que soy aburrido, que después le vino o dejó servida la mesa para que se mofaran de él. Yo recuerdo, y vos también te debes acordar, cuando Tinelli le hizo esa mala pasada de hacerlo deambular por el estudio. Por el estudio, después las imitaciones. ¿No? Para ridiculizarlo, para presentarlo como un hombre. Y yo creo que sinceramente en el balance de la Rúa fue mucho más que eso, porque era un jurista de nota, tenía muchas medallas ganadas en el plano profesional, intelectual y de la política. Lamentablemente le toca en el final, digamos, este triste papel que, como decíamos al principio, me parece que va a quedar así, va a pasar así a la historia. No va a ser el primer caso, Eduardo, ¿eh? No, porque hay muchos casos de protagonistas importantes, de referentes importantes, que por su último acto quedaron crucificados, por decirlo de alguna manera. Me viene a la memoria, por ejemplo, de otro cordobés, de otro presidente cordobés, que fue Miguel Juárez Celman. De Miguel Juárez Celman nadie se acuerda de todos sus méritos políticos, que fueron muchos, y sí todo el mundo se acuerda de su triste final en 1890, cuando la Revolución del Parque obligó a su renuncia. Correcto. Y allá en Buenos Aires entonaban ya se fue el burrito cordobés. Claro. Digo esto porque lamentablemente la historia registra muchos episodios de esta naturaleza. Sí. Tito, Joel, que es más veloz que yo intenté buscarlo mientras vos hablabas, pero por supuesto que perdí con Joel, que lo buscó en internet y lo buscó en la web. El publicista era Ramiro Agulla. Sí, Ramiro Agulla, exactamente. Sí, que después trabajó con De la Sota en un par de campañas.
Bueno. Sí, efectivamente. Pero claro, estos publicistas no tienen la obligación de leer la política desde el punto de vista de la realidad social, de la demanda efectiva de los ciudadanos, sino que buscan, qué sé yo, eslogan, marketing, y la Rúa necesitaba mucho más que eso, mucho más que eso. La última, Tito, te saco un poquito y te voy a hacer una pregunta que va desde lo legal. ¿Qué opinás de las PASO como mecanismo de selección de candidatos, inclusive cuando no haya internas? La Argentina, yo creo que las PASO son buenas, a mí me gusta, yo soy, por ejemplo, un apasionado en Estados Unidos, vos también, sé que vos también. Sí, claro, la primaria de Estados Unidos. Empiezan esas primarias que van por todos los distritos y llegan a la convención, se han hecho películas con eso, o sea, es un mecanismo, sin lugar a dudas, democrático, de gran valor. Pero ¿cuál es el problemita que tenemos acá? Por ejemplo, comparando con los de Estados Unidos, que no tenemos partidos, Eduardo, nos hemos quedado sin partidos políticos. Lamentablemente los partidos políticos son una mera franquicia, no tienen vida interna, por más que esto no le guste a quienes piensan lo contrario, pero lamentablemente tenemos que empezar por reconstruir los partidos políticos para que sean un verdadero ámbito ciudadano, y entonces las PASO cobren otro volumen al que tienen. Hoy es un mero trámite, se queda a la vista que estas PASO no se resuelve nada, pues ya están todas las fórmulas definidas. Vuelvo la comparación a una especie a que a alguien no le guste, es de Estados Unidos. Para ser candidato tenés que llegar al final de la carrera, a veces arrancan 4, 5, 6 y en la final no han quedado 3, 2, y es apasionante, pero sobre todo rico desde el punto de vista democrático. Acá ya está todo dicho, entonces así como están en la Argentina, la verdad, no sirven demasiado, hay que empezar por reconstruir los partidos políticos.